Ok, bueno, vamos a continuar con el tema. En el video anterior les hablé de diezmos y qué significa, más o menos lo que pude explicar. No soy bueno en esto, ¿verdad? Así que, pero agradezco su paciencia. Vamos a continuar. En esta ocasión vamos a hablar de lo que se menciona en la Biblia y Génesis 14 aparece por primera vez la palabra diezmos cuando Abraham libera a Lot. O sea, entonces la pregunta es, ¿libera de qué? ¿Verdad? Solo de ahí, ¿verdad? Nos debe llamar la atención de cómo inicia, ¿verdad? El capítulo 14, y es que hubo una guerra. Bueno, antes de la guerra, Abraham y Lot estaban juntos y les tocó tomar una decisión y cada uno agarró por diferente lugar, y Lot fue para Sodoma. En Sodoma hubo guerra con unos reyes, secuestran a Lot y a otras personas, pero en particular se enfoca ahí la Biblia en Abraham y Lot, y entonces es liberado, y Abraham da diezmos a Melquisedec, Entonces ahí aparece por primera vez y la única vez que secuestran a Lot. O sea, quiero que enfatizar este punto es de que Lot fue secuestrado una vez, una sola vez. Así que, por ende, fue liberado una vez. Abraham no sacó dinero de su bolsillo. Abraham dio diezmos de lo que recuperó del botín. En Hebreos 7:2 habla de que Abraham entregó el diezmo de los despojos, de lo que habían recuperado de la guerra, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Entonces, vamos a ver, lo que sucede es que bueno, yo en lo personal, usted no debe de creerlo, o no es necesario que usted crea lo que yo creo. Yo explico, ¿verdad? Más o menos expongo lo que yo entiendo al respecto. Entonces, como sé que es un polémico tema, quiero explicarles, ¿verdad?, que yo no estoy promoviendo ninguna iglesia. Yo leo la Biblia y expongo lo que yo logro entender. Y por supuesto que agradecería si usted corrige, ¿verdad?, alguna de las cosas que yo menciono aquí. Les quiero recordar que no soy pastor, no soy apóstol, no tengo ningún liderazgo o no tengo un título, digámoslo así, de esa manera, para que digan que soy un erudito de la Biblia. No, la verdad que cada día uno aprende más cosas y uno aprende de otras personas muchas cosas de la Biblia. Y si ustedes se dan cuenta, desde muchos años la gente sigue estudiando y sigue habiendo, ¿verdad?, a uno aprendiendo continuamente. Entonces, el punto aquí es que los diezmos que se mencionan en la Biblia, a mi entender, no podrían ser Génesis 14, un pasaje tomado como para una doctrina y decir que hay que diezmar porque Abraham diezmó. Porque, vean esto, porque no solamente se menciona que Abraham diezmó una vez, por cierto, recalcando este punto, habían otras cosas antes de la ley de Moisés que sí se hacían. Por ejemplo, en Génesis capítulo 17, Dios hace un pacto con Abraham y le dice que se circuncidará él y su casa. Todos los varones al octavo día deberían de ser circuncidados. Y eso sí es antes de la ley. Entonces digo yo, para empezar, si vamos a diezmar como Abraham diezmó, también deberíamos de circuncidarnos porque Abraham lo hizo antes de la ley. Y vaya que circuncidarse sí fue un pacto establecido. Dios le dijo, ten cuidado de atender a estas palabras exactamente como te las digo. Ahora, ¿qué ocurrió? Abraham entonces, en Génesis capítulo 21, en el versículo 4, dice que Abraham circuncidó a su hijo Isaac al octavo día como Dios se lo había dicho. ¿Ves? Entonces es lo que está pasando. Entonces yo les dejo aquí para que ustedes más o menos vean, tomen nota y consideren esto. Ahora, otra cosa también que ocurría antes de la ley de Moisés era que sacrificaban animales. Para no ir muy lejos, y Abraham mismo sacrificaba animales. Cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo en sacrificio, Abraham no dice la Biblia que renegó y que se quejó, y no, él confiaba en Dios. Cuando llegó al lugar donde iba a sacrificarlo, el hijo le dijo, bueno, aquí está el altar, aquí está la leña y el cordero. ¿Qué pasó? Dijo Abraham, Dios proveerá. Fue cuando Dios allí, ¿verdad?, le provee y le dice, aquí está el cordero. Has mostrado que tienes fe. Y por eso Abraham es nombrado el padre de la fe, porque era un hombre que de verdad tenía fe. Ahora bien,
en esto de los sacrificios, vamos a hacer una mención de los corderos. Por ejemplo, Caín y Abel. Abel ofreció un cordero a Dios. Caín ofreció los frutos del campo. Ahora, no quiere decir que Dios no aceptaba los frutos o que no aceptaba el cordero. La cuestión fue la actitud como la entregó. Eso fue porque no se debe de hacer competencia con los hermanos. Esa es la cuestión. Debería de ser humilde y agradecido con Dios de una manera honesta. Entonces, vamos a ver. Y fíjense una cosa. En cuestión a esto, a la circuncisión que fue antes de la ley, en el tiempo de la ley también. De hecho, en el Nuevo Testamento, en Lucas 2:21, si mal no recuerdo, dice la Biblia que Cristo Jesús fue circuncidado al 8º día, cuando le llevaron sus días y le pusieron por nombre Jesús. Entonces, Cristo vivió bajo la ley. Durante Cristo, antes de morir, Él estaba dentro de la ley. Por eso es que Él se circuncidó. ¿Por qué nadie habla hoy en día de que debemos de circuncidarnos porque Cristo se circuncidó? Es lo que yo siempre me he preguntado. Ahora bien, un comentario que yo encontré en una página cristiana, ¿verdad? Dice así, más o menos, dice que, les voy a dejar ahí la pantalla, lo que dice más o menos, desde que, referente al primer tema, más bien a lo que es la circuncisión, dice que no estamos obligados a circuncidarnos, ya que Cristo se circuncidó y que se cumplió la ley y que todo eso ya no hay necesidad de hacerlo. Bueno, porque fue algo que era un pacto de Abraham, ¿verdad? Y ya llegó Cristo y no necesitamos. Entonces, digo, ¿por qué entonces sí se habla del diezmo? No debería de hablarse del diezmo. En la ley de Moisés está establecido claramente que el diezmo era una obligación. En el Nuevo Testamento se hace mención del diezmo, sí, pero hay que ver el contexto. Porque cuando los fariseos hacen una plática, ¿verdad?, con Jesús, cuando ellos dicen, damos diezmo de esto, damos diezmo de lo otro y ayunamos 2 veces, Jesús no les estaba ordenando den diezmo, ¿no? Ellos hacen una plática queriendo quedar bien, haciéndose quedar bien, pero Jesús les dijo, bueno, era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro, la misericordia. Entonces, conforme a la ley, ellos estaban así. Lo de ayunar 2 veces, no parece que había una ley que decía que había que ayunar 2 veces a la semana. Sin embargo, ellos lo mencionan. Ahora bien, entonces, la Biblia dice que si tu mano derecha hace algo, que la izquierda no lo sepa. La ley tenía que hacerla sí o sí. El que no cumplía con estos reglamentos corría, ¿verdad?, peligro en algunos casos hasta la muerte por algunos tipos de leyes. Por darles un ejemplo, que en la Biblia hace mención en algunos casos a gente que murió por desobedecer la ley. En una ocasión, por ejemplo, había un hombre que encontraron cortando leña en el desierto en día sábado. Lo encontraron, lo llevaron a Moisés. Como no había nada establecido específicamente para quien cortaba leña en día sábado, acudieron a Dios y Dios le dijo, bueno, este hombre debe de morir. Entonces el asunto era bien delicado, y es que por eso es que es importante entender que el nuevo pacto, los mejores beneficios para la humanidad es Cristo Jesús. Entonces, ahora bien, es lo que vamos a ver algunas partes en el Nuevo Testamento, cómo inició el cristianismo y de qué manera proveían para ellos subsistir, ¿verdad? Y cómo se ayudaban. Es lo que vamos a ver en la parte siguiente.